Bienvenido a una lección sobre la notación de constructor de set. En esta lección, definiremos la notación del constructor del set, representaremos un set utilizando la notación del constructor del set, y luego también compara la notación del constructor del set a otras maneras de representar juegos de números. Una colección de números se puede describir como un conjunto. Por ejemplo, este es un conjunto que contiene los números 1, 3, 5, 9 y 3. Estos números también son a menudo llamados elementos. La notación del constructor de set puede utilizarse para construir o describir un set. Esto es especialmente útil si el set tiene un número infinito de números o un número infinito de elementos. Mirando un ejemplo, esta es una notación de constructor. Leemos estos como el conjunto de todas las x tales que x es mayor que o igual a menos 2. Aviso: en el segundo caso, reemplazamos un colón con una barra vertical. Estas son las dos formas más comunes de representar la notación de constructor establecido, y estos dos son equivalentes. Echemos un vistazo a una pareja más ejemplos, antes de intentarlo nosotros mismos. Aquí, tenemos el conjunto de números que satisfacen la fórmula 2x más un tal que x es un integer. Esto significa x es un elemento del conjunto de integers. Entonces, si x es un número entero, entonces reemplazamos esos valores en la fórmula 2x más 1. Esto nos daría un conjunto de números enteros impares. A continuación, tenemos el conjunto de todas las x que son números reales tales que x igual a x cuadrados. Así que los únicos valores reales que satisfacen x igual a x cuadrados sería cuando x es 0 y x es 1. Así que esta notación de constructor de set representa el conjunto que contiene 0 y 1. Y finalmente tenemos el conjunto de todas las x tal que x no es igual a 0. Este sería el conjunto de todos los números reales, excepto 0. En general, usamos la siguiente estructura al utilizar la notación de constructor configurada. Empezamos con la fórmula para los elementos, y luego una barra vertical o colón seguidos por las restricciones. Ahora vamos a ver nuestros propios ejemplos. Se nos pide que grafiquemos el intervalo dado, que expresan utilizando desigualdades y establecen la notación del constructor. Así que esta es una revisión agradable de la notación de intervalo, las desigualdades, la notación de conjunto de constructores, así como graficar un intervalo en la línea de números. Así que comenzaremos graficando este intervalo del intervalo negativo a 3 donde el intervalo está cerrado el 3. Recuerda que el soporte cuadrado significa 3 está incluido en el intervalo. Tenemos un punto cerrado en el positivo 3. Entonces, si esta es nuestra línea numérica, digamos que esto es 0 y esto es 3, el intervalo incluye más 3, por lo que tenemos un punto cerrado aquí. Y tenemos una flecha a la izquierda aproximando el infinito negativo. Así que ahora utilizando la desigualdad, podemos decir que x es menos de o igual a más 3 y por lo tanto, utilizando la notación de constructor de set, ahora podemos decir el set de todas las x tales que x es menos de o igual a 3. Tan muchos casos que puede ver la configuración de la construcción como una forma más formal de representar un intervalo, en lugar de usar una desigualdad. Echemos un vistazo a otro ejemplo. En este ejemplo, queremos graficar el intervalo entonces expresamente, utilizando la notación de intervalo y establecer la notación del constructor. Aviso aquí, nuestro conjunto se ofrece utilizando una desigualdad compuesta. Comience tan gráfico este intervalo. Digamos que esto es 0, y esto es menos 2. Y esto es 6. Este es el intervalo donde x es mayor que menos 2 y menor o igual a 6. Así que este intervalo no incluye menos 2, pero incluye más 6. Para tener un punto abierto en 2, un punto cerrado en más 6, y el intervalo entre. Así que está el gráfico de nuestro intervalo. Ahora queremos expresar esta nota de intervalo. Así que el intervalo comienza en menos 2 y termina en más 6, pero no incluye menos 2. Entonces, utilizamos una paréntesis redondeada aquí. Incluye 6, por lo que usamos un soporte cuadrado aquí. Y luego finalmente para establecer la notación del constructor, tenemos el conjunto de todas las x tales que x es mayor que menos 2 y menos que o igual a 6. También podemos expresar esto de una manera ligeramente diferente utilizando dos desigualdades conectadas con y por ejemplo,
podríamos decir el conjunto de todas las x tales que x es mayor que -2 y x es menor o igual a 6. Estos dos serían equivalentes utilizando la notación del constructor configurado. En este ejemplo, se dará el gráfico de un intervalo, y se pedirá que diga el intervalo usando la notación de intervalo, las desigualdades y, de nuevo, establecer la notación del constructor. Aviso: como tenemos un punto abierto en -2, y luego el gráfico muda al derecho aproximando el infinito positivo. Y por tanto, utilizando la notación de intervalo, tenemos el intervalo abierto del -2 al infinito positivo. Aviso: como es una paréntesis redondeada aquí porque no incluye -2, y siempre tenemos una paréntesis redondeada para infinidad e infinidad negativa. A continuación, por desigualdad, deciremos que x es mayor que -2 y por lo tanto, utilizando la nota de constructor, tenemos el conjunto de todas las x como que x es mayor que -2. Así que lo que reconocerá en muchos casos es que la notación de constructor está conformada más que una forma formal de representar un intervalo que usar solamente la notación de desigualdad básica. Echemos un vistazo a un ejemplo más. Solo queremos dar la notación de constructor establecido. Para el conjunto de números aquí, tenemos el conjunto de números incluso. Todos los números son múltiples de 2, y por lo tanto, utilizando la notación de constructor de set, podemos decir que todos los números aún serían el set que satisface la fórmula 2 veces x, tal que x sería un integer. Que podemos decir x es un elemento del conjunto de íntegros, que podemos representar usando una capital Z curso. También podríamos decir esto y decir que x es un integer. Espero que encontraron esta lección útil.